palabras de nuestro egresado y posteriormente entraremos a la primera charla a cargo de la profe Gloria Villarreal. Vamos entonces a darle el espacio a la profe Gloria para que nos comparta desde su pantalla el video. Hola, Está, lo que más me apasiona de ser especialista en el área de talento humano es que puedo transformar vidas desde el trabajo. Esta especialización me enseñó a poder liderar el área desde una parte mucho más estratégica y humana. muy bien. Muchas gracias, Luis, por tu participación. Estamos seguros que haces parte de ese grupo de profesionales que en efecto nos hace crecer dentro de las instituciones. Así entonces seguimos en el orden del día con la charla Uso efectivo de las pruebas psicotécnicas, teniendo en cuenta el perfil a cargo de la profe Gloria. Bueno, buenas tardes a todos, de nuevo bienvenidos. Como mencionaba nuestra coordinadora, la profesora Andrea Viviana, pues es un gusto y un privilegio poder tener estos espacios con ustedes, nuestros egresados, y pues la idea es poder fortalecer estos mecanismos de comunicación eh, después de haber estado en la universidad y poder continuar ofreciendo apoyo en su crecimiento profesional. Bueno, y entrando ya al tema en cuestión, pues bueno, que nuestro tema y una de las cosas importantes que mencionaron o que ustedes querían que se tocara en la encuesta que se realizó es el tema del uso efectivo de las pruebas psicotécnicas teniendo en cuenta el perfil. Porque es importante que nosotros hablemos de esta temática. Las pruebas psicotécnicas son una herramienta de apoyo que en todas las áreas de gestión del talento humano estamos utilizando, y debemos también tener en cuenta pues no solamente el espectro de aplicabilidad que tiene que ver con el proceso de selección, sino también podemos reconocer otros espacios en los que las pruebas psicotécnicas pueden ser un apoyo para pues acercarnos a nuestros colaboradores en todos los procesos que lideramos desde las áreas de gestión del talento humano. ¿Cómo se llevará a cabo nuestra temática? Pues primero arrancamos por unos resultados de aprendizaje. Vamos a definir la psicometría como fundamento teórico de las pruebas psicotécnicas. Definición de pruebas psicotécnicas, tipos de pruebas, perfil de cargo, competencias y pruebas psicotécnicas. Recordemos que ahora casi pues todos el modelo de gestión por competencias es fundamental en todo lo que se refiere a la gestión del talento humano, entonces por eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Y por último, las implicaciones éticas del uso de las pruebas psicotécnicas, que también para nosotros es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, ¿cuáles son nuestros resultados de aprendizaje de esta temática? Pues primero explicar el fundamento y la evolución de la psicometría como base de las pruebas psicotécnicas. Recordemos que las pruebas no son simplemente test que se crean para el conocimiento. Las pruebas psicotécnicas tienen un fundamento científico, metodológico e investigativo que las acompaña. Por eso es importante que hablemos de esto. El segundo, diferenciar los tipos de pruebas psicotécnicas. Hay de aptitud, personalidad, proyectivas y su aplicabilidad según el perfil. Y tercero, asociar las pruebas con las dimensiones del desempeño humano, es decir, el ser, saber hacer y saber estar, que nos ayuda muchísimo en la implementación también de nuestros sistemas de gestión por competencias. Bueno, iniciando, es importante que tengamos en cuenta que la psicometría es la ciencia o la parte científica de la psicología que se dedica a cuantificar los rasgos psicológicos de manera objetiva. La psicometría es un área de la psicología que para nosotros es fundamental en todo lo que se refiere a la medición en los comportamientos de las personas en áreas de psicología. Por eso es importante que lo mencionemos en este momento, porque cuando hablamos de pruebas psicotécnicas tenemos que garantizar que las pruebas psicotécnicas tengan dos prerequisitos fundamentales para que sean consideradas pruebas psicotécnicas. Uno, la validez, que se refiere a qué tan
a qué también la prueba mide realmente lo que debe medir. Y esto es importantísimo que tengamos en cuenta que siendo un criterio pues de objetividad y de calidad y sobre todo pues, de uso de la prueba, porque recordemos que estamos hablando de personas y que nosotros no podemos desarrollar una herramienta casera para medir comportamientos sin haberla validado y sin tener una aprobación científica. Recordemos que esto todo está acompañado por eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las dimensiones humanas de emociones, personalidad y habilidades. Entonces, esto tiene un rigor científico y una formalidad que es importante que recordemos. Por eso la validez es un prerequisito cuando hablamos de pruebas psicotécnicas y por eso es que debemos también pensar en qué tipo de pruebas estamos aplicando a nuestros equipos de trabajo o en nuestros procesos de selección. La confiabilidad o fiabilidad, que indica el grado de consistencia y estabilidad de los resultados de la prueba a lo largo del tiempo y en distintas condiciones. La confiabilidad es un tema importantísimo cuando se trata de validar el uso de una prueba psicotécnica que es, vamos a hablar española en Colombia o el uso de una prueba norteamericana en Colombia. Siempre debe pasar por el rigor de tener una validez de confiabilidad para la población en donde se aplique. Por eso es que antes de que una prueba se comercialice o se pueda utilizar, debe cumplir con estos dos criterios frente a entes pues, de control y también en todo lo que se refiere a comportamiento humano y en esto tenemos pues varias asociaciones y demás que se encargan como de hacer la vigilancia del cumplimiento, pero es importante que tengamos en cuenta que las pruebas psicotécnicas tienen un rigor y una validez científica importante que debemos garantizar se cumpla cuando nosotros vamos a hacer el uso de las mismas. Por eso entonces cuando hablamos de psicometría, hablamos que se generan varios métodos de medición como las escalas, los cuestionarios, las pruebas proyectivas, los test cognitivos que la mayoría de nosotros ya conoce. En este momento también podemos hablar de baterías diagnósticas, que ya es la combinación entre escalas, cuestionarios, pruebas proyectivas o test cognitivos, que ya nos dan herramientas mucho más integrales y que abarcan muchos más aspectos de los que antes se abarcaban de forma individual. Podíamos encontrar pruebas de evaluación cognitiva, otras pruebas de personalidad, otras pruebas de inteligencia y a veces se aplicaban 3, 4 baterías en este momento, 3, 4 pruebas. En este momento ya tenemos baterías que en su desarrollo, en su creación con validez y confiabilidad, pues ya nos cubren varios aspectos en lo que nosotros queremos evaluar en el momento de hacer su aplicación en el espacio, ya sea organizacional, clínico o demás. Recordemos que las pruebas psicotécnicas tienen, la psicometría tiene un campo de acción en varios niveles y estamos hablando que en la educación tenemos la aplicación de varias herramientas y pruebas y baterías que nos permiten identificar estilos de aprendizaje, coeficiente intelectual, vocación. Cuando hablamos de vocación, son las pruebas que nos ayudan a acercarnos como a estos intereses profesionales antes de la escogencia de una carrera profesional. Está la aplicación que hoy pues nos moviliza a abrir este espacio que tiene que ver con las organizaciones en selección, promoción, desarrollo, y aquí es donde encontramos las pruebas psicotécnicas. También tenemos en el área clínica, que es donde efectivamente nacen las pruebas, porque todo este auge o no, pues el auge no, la creación de esta línea de investigación en psicología arrancó con los temas clínicos, arrancó con herramientas que nos permitieran diagnosticar comportamientos y poder de alguna forma clasificar algunos de ellos en términos diagnósticos y por eso pues su aplicabilidad más grande en sus inicios están en las áreas clínicas para el diagnóstico de trastornos y evaluaciones emocionales. También tenemos aplicabilidad en áreas forenses para determinar responsabilidades penales o daños psicológicos y pues un ámbito que ahora es muy conocido que es el área deportiva
para evaluar temas de concentración, motivación, autocontrol, en donde también se habla mucho acerca de la inteligencia emocional aplicada a los espacios de deportes. Entonces, en términos generales, cuando nosotros queremos definir en espacios ya de orden organizacional las pruebas psicotécnicas, pues debemos decir que son herramientas estandarizadas que miden capacidades, ya sean cognitivas, habilidades, rasgos de personal de un candidato para evaluar su idoneidad en el puesto de trabajo. Básicamente, lo que nos ayuda a nosotros o el objetivo fundamental de las pruebas psicotécnicas es que son herramientas de apoyo en la delimitación de los perfiles o la delimitación del comportamiento de nuestros colaboradores frente a una necesidad, ya sea la que está escrita en el perfil o una necesidad de capacitación o hay varias aplicaciones que podemos tener en cuenta de acuerdo al ciclo de vida del empleado, pero que no debemos olvidar que siguen siendo una herramienta de apoyo. Nosotros no podemos hablar que la prueba psicotécnica en sí nos hace una evaluación del candidato. Nosotros debemos tener como este compromiso ético y profesional en el que, pues, cuando hacemos una prueba psicotécnica también debemos acompañar el proceso de evaluación con una entrevista o cualquier otro proceso de apoyo que nos permita acercarnos mucho mejor a la expectativa que se tiene frente a los cargos. En el ciclo de vida del empleado, y creo que esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, las pruebas psicotécnicas nos pueden ayudar muchísimo, no solamente pues hablando en términos de selección de personal, porque por lo general siempre hablamos que las pruebas psicotécnicas las limitamos o las dejamos a los espacios de selección de personal. No, las pruebas psicotécnicas nos dan un apoyo integral en el ciclo de vida. Tenemos que, por ejemplo, en temas en el proceso de atracción de marca, y recordemos muchísimo que ahora no estamos hablando de procesos específicamente de selección, hablando en reclutamiento de buscar que nosotros busquemos a los colaboradores y demás, sino que el objetivo ahora es que los colaboradores o las personas quieran trabajar con nosotros y permanecer con nosotros como empresa. Y esto es un reto gigantesco para las áreas de gestión del talento humano, lo que nos hace también pensar en que debemos buscar alternativas de medición y de acercamiento a los perfiles muchísimo más aterrizadas a las necesidades actuales. Por eso se nos habla muchísimo y en este momento hay muchas empresas que lograron desarrollar y estandarizar sus propias pruebas de acuerdo a sus perfiles, pero nos hablan, tiene mucha relevancia en este momento el tema de la confiabilidad porque parte de la marca empleadora o lo que nos hace a nosotros visibles como empresa contratante tiene que ver con los procesos de evaluación que estamos llevando a cabo y cómo estamos validando efectivamente el cumplimiento de los perfiles que nosotros mismos publicamos y delimitamos en ofertas laborales o que compartimos dentro de la compañía. ¿Cómo podemos hacer que ese como objetivo de este es el colaborador con el que nosotros queremos contar, sea realmente medido objetivamente y pues para esto nos acompaña en su proceso diagnóstico una prueba psicotécnica. Existen muchas pruebas psicotécnicas, en este momento hay una gran variedad validadas y completamente comprobadas, pero es importante también que tengamos en cuenta que no se trata de la cantidad de pruebas psicotécnicas que utilicemos, sino de la calidad con la que utilizamos esta herramienta. Como existen muchos elementos diagnósticos en otras ciencias y en otras áreas del comportamiento humano o corporativo, pues nosotros debemos ser también muy responsables en lo que se refiere al comportamiento humano laboral. Y por eso es que tenemos que ser muy centrados a la hora de la escogencia de las pruebas que vamos a utilizar. Porque, bueno, la misma prueba podría ayudarnos en todo el ciclo de vida del empleado, pero también podría limitarnos en esa evaluación. Por eso, en procesos de atracción y selección, pues nos ayuda a identificar los candidatos idóneos. Aquí tenemos pruebas psicotécnicas aplicables. Ya en un momento entramos como más al detalle de estas pruebas.
en procesos de inducción para facilitar la integración y detectar necesidades iniciales. También nos puede acompañar una prueba de estilos de aprendizaje, cuestionarios de motivación, inteligencia emocional, que nos permitiría aterrizar un poco más nuestros procesos de inducción. En el desempeño y desarrollo también nos pueden ayudar para medir y potencializar el rendimiento. Recordemos que los procesos de desarrollo tienen que ver con no solamente la formación, sino también el potencializar a nuestros colaboradores para lograr su crecimiento dentro de la compañía. Por eso, evaluaciones como la 360, que es una evaluación que nos tiene una aplicabilidad transversal importante, nos puede ayudar, o el DICS o el PDA, que son herramientas que también nos ayudan a medir competencias, nos pueden acompañar muchísimo en este tipo de mediciones cuando queremos acompañar nuestra evaluación de desempeño con una herramienta un poco más objetiva en lo que se refiere a habilidades específicas para los cargos. Si es que, pues aquí también hablamos de un programa, por ejemplo, de formación y carrera. Y esto obviamente hace que el espectro en lo que tiene que ver con la visión de nuestros colaboradores, no solamente en su desempeño actual, sino en el desempeño futuro, que cuando hablamos de potenciar, y eso nos ayudaría a medir cómo acompañar esos dos ejes fundamentales que son el desempeño presente y futuro, es decir, lograr ayudar o potencializar o permitir o generar los espacios de crecimiento. Pues las pruebas psicotécnicas también nos pueden ayudar muchísimo para este tipo de procesos. También para temas de movilidad interna y sucesión, que nos permite ayudarse, pues lo mismo que en selección, el ajuste del candidato frente al cargo, y en desvinculación o salida, pues también nos ayuda cuando existen estos programas de retiro en las compañías, nos puede ayudar con temas de orientación profesional, que pues orientaría temas de emprendimiento, temas de fortalezas, y pues como temas también de clima laboral en lo que se refiere a la salida, que nos ayuda también a nosotros cuando nos quedamos con la información importante que estas personas logran compartir con nosotros al momento de retirarse. ¿Qué se espera de una prueba psicotécnica? Bueno, primero, que aporte datos adicionales para toma de decisiones en procesos de selección, promoción y desarrollo. No, como les mencionaba, no podemos darle a la prueba psicotécnica la única y exclusiva responsabilidad acerca de la información de un candidato. Nosotros debemos acompañar el proceso de evaluación y de prueba en el momento en el que decidamos hacerlo dentro del proceso de selección, con otro tipo de medición o validación con su hoja de vida, pero no podemos hacer un filtro único en el que el único responsable sea la prueba psicotécnica. Importante que tengamos en cuenta algo: no existen resultados en pruebas psicotécnicas ni buenos ni malos. Lo que nosotros tenemos es acercamientos al perfil. Cuando después de una prueba psicotécnica o un proceso de entrevista o un assessment center se decide que la persona pues no continúa con el proceso, no es porque haya perdido las pruebas psicotécnicas o porque le haya ido mal en el proceso, no, simplemente que los evaluadores, la responsabilidad ética que tienen es que se defina la cercanía o la sincronicidad con los perfiles de cargo y la cultura organizacional. Por eso cuando hablamos de que las personas no continúan en los procesos, para nosotros esto tiene un componente ético y una responsabilidad fundamental, que es no ingresar a personas que posiblemente no se van a adaptar a la cultura o que no cumplen con todos los requisitos en temas de competencias para la ejecución de los cargos, porque al final no estamos trayendo ningún beneficio ni generando ningún valor, sino al contrario, estamos sacrificando personas en cumplimiento de números, cuando pues obviamente no debe ser así. El proceso de selección tiene una responsabilidad ética que es garantizar que las personas ingresen teniendo todas las habilidades, aptitudes y competencias para poder desempeñarse de manera óptima y tranquila dentro del cargo.
¿Qué más se espera de una prueba psicotécnica? Pues que evalúe competencias específicas relacionadas con el perfil de cargo, como racionamiento lógico, atención, liderazgo, adaptabilidad o inteligencia emocional. Otra cosa que se espera de una prueba psicotécnica es que nos permite identificar el ajuste persona-cargo y persona-organización. Por eso les mencionaba el tema de la cultura organizacional. Y esta es una responsabilidad también desde las áreas de reclutamiento y selección, que no solamente nos detengamos a ver, la persona tiene liderazgo, así punto liderazgo, pero a veces no definimos el estilo de liderazgo y en la compañía se tiene un estilo de liderazgo autocrático y la persona que va a ingresar tiene un estilo de liderazgo democrático y pues obviamente va a entrar en choque con la cultura organizacional. Por eso es importantísimo que nos detengamos muchísimo a ver esto, que validemos si la prueba, si no tenemos la cantidad de pruebas, porque pues es un hecho que las pruebas psicotécnicas tienen un costo. Las que realmente están validadas y tienen la confiabilidad, tienen un costo y es un costo elevado para las compañías. No es, pues sabemos que existen muchas pruebas que se copian y que están pues de uso casi que común, como pasa con el WARTEC o el 16PF o el IPB, que los cuadernillos se encuentran fácilmente en internet. Pues tenemos que tener en cuenta que el uso y la interpretación de estas pruebas tiene una responsabilidad bastante alta y que pues nosotros no solamente estamos hablando del perfil de cargo, sino también del perfil frente a la cultura. Y este ajuste persona-organización es a veces en el punto en el que no estamos teniendo este especial cuidado y a veces utilizamos las pruebas porque pensamos que las pruebas psicotécnicas, bueno, en la empresa allí la utilizan para medir el ingreso de los asesores comerciales o un compañero mío la tiene, me pasó el cuadernillo, vamos a aplicarla, pero tenemos que detenernos a revisar qué tanto esta prueba nos permite acercarnos a temas de la cultura organizacional y por esto pues es importante que le demos este rigor en su revisión y en su utilización. Y pues el siguiente objetivo que se espera cumpla la prueba es que contribuya a la predicción del desempeño futuro en combinación con entrevistas, referencias y pruebas psicotécnicas. Por eso es que el impacto que tienen las pruebas para nuestro proceso en la gestión del talento humano es fundamental porque no solamente nos está permitiendo conocer el presente, sino también nos permite acercarnos al futuro del colaborador dentro de la empresa. Y pues entre más cerca estemos y podamos proyectar un ciclo de vida del empleado completo, en donde podamos aterrizar muchas de nuestras estrategias y aportes pues basados en la permanencia, pues muchísimo mejor. Por eso, importantísimo, delimitemos cargos críticos dentro de la empresa, delineemos la cultura organizacional. Recordemos que la cultura es la suma de muchas variables como la historia, los hábitos, la comunicación, la estructura organizacional, las líneas jerárquicas, la toma de decisiones. Y de esa manera también pues revisemos la aplicabilidad que estas pruebas psicotécnicas pueden tener dentro de la organización. Bueno, cuando hablamos, pues ya entrando en materia, tenemos varios niveles que son las pruebas de aptitud, que yo creo que la mayoría de nosotros la conoce, alguna vez no las han aplicado ingresando a algún proceso de selección o participando en algún proceso de selección y tiene que ver con temas de habilidades, ya sean matemáticas, verbales, cognitivas y pues al final nos permite como delinear un nivel de inteligencia y de racionamiento de nuestros candidatos de acuerdo a la necesidad del perfil. Aquí podemos encontrar test de racionamiento numérico, en donde tenemos pruebas de series numéricas, problemas aritméticos, matrices numéricas y pues todo esto básicamente viene delineado en las baterías, en donde hay razonamiento abstracto, razonamiento lógico, razonamiento verbal. Y por eso, pues obviamente nosotros debemos hacer una descripción de estas pruebas que sí están validadas y demás
frente a la medición de estas áreas del desarrollo cognitivo de las personas. También está el test de razonamiento verbal, que pues obviamente se basa en la comprensión y el uso del lenguaje. Aquí tenemos temas de analogías verbales, comprensiones de lectura, sinónimos y antónimos, pruebas de completación de frases, que son pruebas muy utilizadas también cuando estamos hablando de pruebas de aptitud, por ejemplo, en exámenes de estado y demás. Y si alguno de ustedes ha participado en las pruebas que se hacen para convocatorias de contrataciones del Estado, pues saben que hay un grueso en la evaluación que tiene que ver con estas pruebas de aptitud que permiten medir pues estos niveles de razonamiento que son específicos y determinados en ciertos perfiles dentro de las empresas o las entidades. También están los test de razonamiento abstracto que busca identificar patrones entre los patrones que existen entre las ideas, cómo se relacionan las ideas y ciertos procesos cognitivos. Aquí hablamos de evaluar inteligencia fluida, capacidad analítica, resolución de problemas. Y en esto encontramos matrices progresivas, series gráficas, figuras incompletas, test de dominio el dominó, perdón, que es una prueba, el dominó yo creo que es la prueba que más se aplica en términos de razonamiento abstracto. Es una prueba muy antigua que pues va con la serie de series en el tiempo, pues 4 series de figuras de dominó y nosotros debemos analizar cuál sería la ficha o el número, la composición numérica que debería tener la ficha siguiente. Y aquí obviamente también se habla de temas de inteligencia. Está el test de atención y concentración y retención, que ya tiene que ver con procesos un poco más elaborados, que miden capacidad de resistir distracciones, detectar errores o estímulos y retener datos clave. Y pues esto tiene que ver con perfiles muy, muy específicos que requieren este tipo de habilidades y pues también existen pruebas específicas para este tipo de aptitudes. Recordemos que estos tests tienen que estar validados, ser confiables y deben, pues confiables es que deben haber sido validados en población colombiana. No es lo mismo la formación académica en Estados Unidos, en Europa, frente a este tipo de respuestas que la educación colombiana. No se habla de mejor ni peor, sino que hay características culturales que hacen la diferencia. Por eso podemos mencionar muchísimas pruebas, pero es importante que antes de saber cuál escogemos, tengamos en cuenta la confiabilidad y la validez en Colombia o en América Latina. Aquí hay unos ejemplos acerca de racionamiento numérico, razonamiento verbal, que me gustaría pudiéramos responder en equipo, pero pues yo los comparto con ustedes y les comparto las respuestas para que pues los tengan como, como como un ejercicio práctico para poder identificar a qué nos referimos cuando hablamos de temas de racionamiento numérico, racionamiento verbal, abstracto o atención, concentración y retención. Adelantando un poco, pues ahora vamos como al tema que es como más, que tiene como la mayor importancia dentro de los procesos de selección y tiene que ver con las pruebas de personalidad. Cuando hablamos de personalidad, recordemos que pues estamos hablando de muchísimos rasgos de desarrollo de las personas y de comportamientos. Por esto es que es tan importante porque hay muchísimas pruebas que también miden temas emocionales, no solo temas en cuanto a si es extrovertido, si tiene una buena comunicación, si tiene un buen nivel de liderazgo, no, también hablamos de temas de tendencias a ciertos comportamientos emocionales en donde pues obviamente también hay una cercanía con los diagnósticos clínicos.
Por eso es que es muy importante que cuando decidamos hacer en nuestros procesos de selección el uso de alguna de estas pruebas, pues también tengamos en cuenta que las personas que van a realizar la aplicación e interpretación tengan la formación académica debida para hacerlo. Bueno, tenemos cuestionarios de personalidad, que son los más conocidos, el 16PF, el DICS, el MMPI. En términos, cuando hablamos de personalidad, pues son cuestionarios que determinan, el 16PF son 16 rasgos de personalidad, es muy completo. En un momento les muestro como un ejemplo de los perfiles que arroja. El DICS también, que nos ayuda con temas de personalidad y que es muy conocido y ya está validado en Colombia y su uso es, mm, es casi que común. Aparte es aplicable a todos los niveles de perfil, tanto operativo como administrativo, directivo, y eso pues hace que el DICS sea una herramienta importante de aplicación. Tenemos los test proyectivos. Y aquí ya hablamos de pruebas en donde se utilizan estímulos para el desarrollo de dibujos o, o la interpretación de imágenes. Por eso es que es importante que sea una persona, un profesional formado en este tipo de pruebas, que por lo general o legalmente hablando deben ser psicólogos, para hacer este tipo de interpretaciones, porque estamos hablando de contenidos inconscientes, emociones, motivaciones internas que son de manejo, pues tienen tema de confidencialidad, y aparte que pues los resultados pueden arrojar eh, diagnósticos o cercanías diagnósticas, que es importante que un profesional sea quien los determine. También en las pruebas de personalidad encontramos test conductuales, en donde pues evaluamos cómo actúa la persona ante ciertas situaciones, que aquí encontramos el Assessment Center, que son casi que todas estas pruebas experienciales que son de una confiabilidad y un uso importante cuando hablamos de hacer como hacer juegos de roles, casos reales. Por lo general, este tipo de pruebas se hacen en grupo, en espacios obviamente muy bien organizados en su evaluación y demás, y que nos permite hacer como simulacros, y esto pues nos ayuda a observar también de una manera muy cercana los comportamientos presentes y futuros de los candidatos, ya sea para promociones o ya sea para ingreso a la compañía. Bueno, aquí tengo los ejemplos de las pruebas de personalidad. Está el 16PF, el DICS y el PDA. El 16PF tiene 5 dimensiones globales, que son extroversión, ansiedad, autocontrol, independencia y receptividad. Y nos determina 16 factores primarios descritos con calidez, razonamiento, estabilidad emocional, dominancia, vivacidad, conciencia de normas, atrevimiento, sensibilidad, vigilancia, abstracción, privacidad, aprensión, apertura al cambio, autosuficiencia, perfeccionismo y tensión. El 16PF es una prueba que ya está validada en Colombia, por eso su uso no tiene ningún inconveniente. Ya se encuentra, pues ya uno encuentra esta prueba digital y demás, ya el tema de los cuadernillos y demás, ¿no? Es una prueba de fácil acceso pues por su nivel de comercialización, y pues continúa siendo una prueba muy válida para determinar pues factores importantes en la personalidad de los candidatos. Tenemos el DICS, que tiene, pues nos ayuda o nos permite delimitar 4 estilos conductuales, que son la dominancia, la influencia, la estabilidad y el cumplimiento. Pues a partir de esta combinación de estos 4 estilos conductuales, nosotros podemos determinar estilos de liderazgo, formas de comunicación, respuestas ante la presión, toma de decisiones. Importante que tengamos en cuenta que el DICS no evalúa rasgos clínicos ni personalidad profunda, lo que sí pasa con el 16PF y lo que sí puede llegar a pasar con el PDA. Por eso es importante que nos documentemos muy bien acerca de las pruebas que queremos utilizar.
El PDA, que es muy similar al DICS y que pues básicamente tiene que ver con el uso del lenguaje, el autoconcepto y la autoimagen, determina 5 ejes conductuales que son la dominancia, la extraversión, la paciencia, la conformidad y el nivel energético, que nos permite determinar un perfil natural y un perfil adaptado, es decir, el perfil que el candidato tiene, porque es inherente a él y hasta dónde es capaz de adaptarlo para poder estar en o desempeñarse en su trabajo. Esto nos ayuda muchísimo pues a determinar como hasta dónde puede ir el colaborador. Nos permite también ver cómo lograr liderarlo. Tiene un acercamiento bastante profundo a temas de competencias. Esta prueba nos permite, nos ayuda a orientar temas de coach, de capacitación basada en competencias. Es una prueba muy completa enfocada hacia los temas de competencias. También nos permite entender estilos de liderazgo, estilo en toma de decisiones, comunicación y alineación con el perfil de cargo, porque es una herramienta que nos permite ingresar los perfiles de cargo para poder hacer la validación de los resultados. Aquí está el ejemplo del 16PF, que es la prueba como más conocida en términos de selección de personal. Este es el cuadernillo y pues el perfil con los 16 rasgos por lo general se arroja de esta manera, en donde nos está, a partir de los picos, nos indica el estilo de comportamiento que tiene el candidato. Es importante que tengamos en cuenta que, pues obviamente todas estas pruebas ya están estandarizadas, su calificación y demás está estandarizada, pero que es importante que tengamos en cuenta estas pruebas también determinan en su grado de confiabilidad, también tienen inmerso la desviación. ¿Qué quiere decir esto? Que son pruebas que nos permiten evidenciar si el candidato está tratando de manipular la prueba o diciendo mentiras. Por eso es tan importante que estas pruebas tengan como este rigor científico. El 16PF lo tiene y también nos puede indicar como, pues, si la validez es baja, la prueba no se tiene en cuenta y pues obviamente nosotros evitamos tener en cuenta estos resultados en una evaluación de, pues, para ingreso de personal. Aquí tenemos el DICS, que es también una prueba que nos permite determinar los 4 factores que les mencionaba. De acuerdo a su puntuación, pues obviamente nos da unos patrones de comportamiento en este caso y de acuerdo a sus resultados y la combinación que nos dio en sus 4 criterios, nos dice que la persona tiene un patrón de consejero, es decir, que es una persona que puede llegar a ser mentor, que es una persona que tiene un liderazgo participativo o puede llegar a ser democrático, tiene una comunicación abierta y demás. El DICS trae toda la, pues como toda la explicación acerca de las características de este perfil. Tenemos el PDA, que es la prueba que nos ayuda muchísimo con temas de competencias. Nos da el perfil natural, donde nos da los rasgos que mencionábamos en su nivel. Y aquí nos dice cuánto podría adaptar el colaborador su perfil de acuerdo al cumplimiento de, pues, en temas de desempeño o de labor profesional. Esto nos ayuda muchísimo a ver que es una persona que tiene un perfil con un nivel alto, por ejemplo, de participación, y pues si su medio laboral le indica que debe adaptarse y no participar en algunas cosas, pues podría llegar a tomarlo. Nos ayuda también, nos da unos gráficos de rueda a partir de las cuales nosotros podemos generar espacios de coaching, podemos hacer formación individual, planes de formación individual. Es una herramienta que pues en este momento tiende a ser muy completa porque pues nos permite también hacer como esta validación de perfil dentro del mismo, la misma licencia. Pero pues este es otro ejemplo de las pruebas de personalidad. Estas se venden por licencia, igual que el DICS. La licencia se puede comprar por varias pruebas o por pruebas individuales de acuerdo a la necesidad o el convenio que ustedes quieran generar.
Aquí tenemos otras pruebas de personalidad que son las pruebas proyectivas, de las que obviamente también hablamos que pueden surgir temas clínicos. Aquí está el WARTEC, que es muy conocido, el de 16 campos, en donde el candidato a partir del estímulo debe hacer un dibujo y de acuerdo a muchos factores que determinan lo que llegue a dibujar, pues se hace una interpretación igual al orden en que realizan los dibujos y demás nos permite delimitar rasgos de personalidad, 16 campos de personalidad. ¿Qué sucede? Pues esta es una prueba en la que ya se encuentran hasta, ¿cómo se dice esto? Manuales y videos que les permiten, les acompañan la aplicación de la prueba, pero es importante que tengan en cuenta que pues hay muchos más rasgos de los que pareciera son los que se tienen en cuenta si el dibujo es o no es, o el orden que se da, se evalúan muchas otras cosas a partir de estas herramientas. Tiene un riesgo alto de subjetividad, por eso es importante que un profesional en psicología sea la persona que realiza la interpretación. Lo mismo pasa con la figura humana, que es la prueba en la que se le pide al candidato que se dibuje o dibuje a una persona y pues él define si se dibuja a sí mismo o dibuja a otra persona y ya con esto está hablando acerca de su perfil, pero tengamos en cuenta que todo esto tiene una aplicación alta en temas clínicos. Para hacer su aplicación en términos organizacionales es importante que la persona tenga conocimiento en eso. También está el test de colores, que de acuerdo al uso de cada uno de estos colores, pues obviamente tiene una interpretación frente a su personalidad. Bueno, entrando ya en materia con lo que tiene que ver con el perfil, recordemos que los perfiles de cargo por lo general los tenemos descritos en estos niveles, en donde tenemos como el tema de la educación y la formación, las competencias del ser y las funciones y responsabilidades propias del cargo. Aquí es importante que revisemos qué dimensión de las competencias están descritas en este perfil de cargo para así poder hacer un acercamiento en cuanto a pruebas psicotécnicas. Recordemos que el saber es el conocimiento que se tiene y pues básicamente está en la educación y la formación. Recordemos que el saber estar tiene que ver con las interacciones, la forma en que interactúa el individuo y obviamente está dentro de las competencias que en la mayoría de los perfiles está dentro de las del ser. El saber ser que hace referencia a las conductas más apropiadas o que se espera sean más apropiadas dentro de la organización y que tienen que ver también muchísimo con la cultura organizacional, y el saber hacer, que son las habilidades provenientes de experiencia y aprendizaje que me permiten realizar funciones y desarrollar actividades propias del cargo. Teniendo en cuenta estas dimensiones, podemos nosotros encontrar varias pruebas y podemos determinar qué pruebas nos ayudan o nos acercan a estas 4 dimensiones. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Que si nosotros tenemos perfiles que tienen muchísimos temas del saber y del saber hacer, pues obviamente tenemos pruebas que nos van a ayudar muchísimo con eso, pero si en nuestras competencias no están definidas el saber ser o el saber estar, pues hay pruebas que tampoco nos van a ayudar. En este orden de ideas, pues comparto con ustedes esta tabla descriptiva que puede ser de muchísima ayuda. Voy a compartirlas con ustedes en el chat, pues para que la tengan como herramienta de revisión. Eh, y pues también se les enviarán con el tema de asistencia. Eh, Creo que ya estoy en mi tiempo justo, profesora Vivian. Bueno, Sí, sí, de al final acuerdo, profe Gloria. comparto con ustedes unas implicaciones éticas y profesionales en el uso de las pruebas psicotécnicas, que es importante que validen y que tengan en cuenta acerca de pues el uso ético que se deben dar en las pruebas psicotécnicas. Y aquí termino, profesora Viviana, muchas gracias. Muchas gracias a ti, profe Gloria.
Es un tema bastante interesante que genera muchas inquietudes en la especialización. La profe Yolanda, que nos ha apoyado con la electiva, justo ha tenido bastantes inquietudes por parte de los estudiantes al respecto, sobre todo porque los participantes de nuestra especialización tienen digamos el deseo de poder salir expertos aplicadores de pruebas psicotécnicas y entendemos, acorde lo que hoy tú nos has socializado, que en realidad se requiere la competencia y la formación en psicología para poder no solo aplicarlas, sino interpretarlas. En ese sentido, me gustaría, profe, que a forma de cierre nos concluyeras teniendo en cuenta el alcance, cuál es la importancia o la relevancia de este tema en todos los perfiles, independientemente de que sean psicólogos o no, que ejercen como líderes o como directores de gestión humana en las organizaciones. Bueno, como bien lo mencionas, pues nosotros tenemos en áreas de gestión del talento humano, es multidisciplinario, encontramos administradores de empresa, abogados, ingenieros industriales. La gestión del talento humano tiene un impacto transversal que permite que muchas profesiones se adapten a la gestión de las personas y esto es completamente válido. ¿Qué sucede frente a la aplicación de las pruebas psicotécnicas? Es importante que estén acompañados por un profesional de psicología, teniendo en cuenta que la generación, la creación, los niveles de confiabilidad y validez tienen que ver exclusivamente con la formación de la psicología, pues porque es la única formación centrada en la persona, es decir, en la investigación y desarrollo del comportamiento humano. Por eso tiene una aplicabilidad tan alta pues en todo lo que tiene que ver en psicometría. Son psicólogos que se especializan en temas de medición y demás, los que crean pues delimitan las pruebas. ¿Qué les aconsejo yo? Que se acompañen por profesionales en psicología para el uso de las pruebas. Si no existe un profesional en psicología dentro del área, por lo menos acompañarse cuando en lo que se refiere a la mejor estrategia para la aplicación que quieran desarrollar dentro de la empresa. Ya existen muchas empresas consultoras que profesionales en psicología desarrollan las pruebas con aplicabilidad para la necesidad de la empresa, de tal manera que la misma herramienta puede darles a ustedes un acompañamiento completo, pues porque está fundamentada y está realizada por profesionales en el área de psicología. Si no, les aconsejo que entre sus equipos de trabajo, pues porque esto tiene un costo bastante alto, las licencias de pruebas psicotécnicas son muy costosas, pero si no, pues contratar un profesional en psicología que les acompañe en todo el proceso de implementación de pruebas en el ciclo vital del colaborador y así su impacto es pues de mayor transversalidad dentro del proceso y pues puede llegar a ser más completo. Muchas gracias, profe Gloria, por compartirnos tu conocimiento, por el espacio que hoy nos brindas. Ya pues estaríamos atentos si posteriormente hay inquietudes, te las trasladaríamos para que nos ayudes con la resolución de las mismas. Sobre todo pues aprovechar aquí para contarles que la profe Gloria es psicóloga, especialista en gerencia estratégica de recursos humanos. Es diplomada en liderazgo y régimen disciplinario. Está en este momento cursando un MBA, justamente en dirección y administración de empresas. Pues es un profesional que nos está acompañando también aquí en la especialización de gestión humana. Y pues la idea es que podamos aprovechar al máximo toda esa experiencia y todo ese conocimiento que nos está brindando. Muchas gracias, profe, y nos vamos con la segunda charla. Ok, gracias, profesora, gracias a todos.
Muy bien, muchas gracias. Para hacer la transferencia hacia la segunda charla, les dejo allí proyectado el enlace QR de la asistencia al encuentro. Los que nos vean en diferido, es importante que nos puedan dejar también allí su asistencia, así haya sido una asistencia remota y asincrónica para poder tener también sus datos y poderlos invitar a otros eventos académicos. Pasamos entonces a la segunda charla, en la cual nos va a apoyar la profesora Yolanda Millán Pelayo. La charla se denomina Diseño y Evaluación de Programas de Bienestar. La profesora Yolanda Millán es administradora de empresas con un MBA en Dirección y Administración de Empresas en Madrid, España, especialista en metodología de la investigación social y educativa. Actualmente está cursando una maestría en educatrónica. Tiene más de 24 años de experiencia en educación superior. Ha liderado procesos de planeación institucional, aseguramiento de la calidad, registro calificado, autoevaluación, acreditación. Se ha desempeñado como directora de planeación, decana de Facultades de Ciencias Económicas y Administrativas, directora de programas académicos, es docente universitaria en áreas de innovación, gestión humana, operaciones, logística y marketing y cuenta con formación complementaria en inteligencia artificial generativa, diseño curricular, gestión de proyectos. Además, es académico en el Consejo Nacional de Acreditación y ha sido asesora de planeación en el sector empresarial. Muchas gracias, profe Yolanda, por regalarnos este espacio para nuestros egresados y voy a dejar de compartir para darte el espacio en el tema tan importante que hoy nos vas a socializar. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, profesora Viviana. Voy a compartir pantalla. En este momento ya he iniciado a compartir pantalla, unas diapositivas. ¿Me confirmas, por favor, si ya se están viendo? Sí, señora, ya está perfecto en pantalla completa. Bueno, perfecto. Muchas gracias, profesora Viviana. Bueno, y un saludo especial para los egresados que se encuentran en este momento acá en sala de manera sincrónica, y para quienes luego nos van a ver en diferido. Entonces, este tema de diseño y evaluación de programas de bienestar organizacional, pues se articula también con el tema que nos estaba presentando la profesora Gloria, porque, bueno, una de las etapas en las cuales se utiliza todo este tema de las pruebas psicotécnicas, pues es para seleccionar el perfil más adecuado para ese cargo que está contratando la empresa, para esa vacante que está ofertando la empresa. Y una vez entonces ya hemos culminado ese proceso de reclutamiento y selección de personal, pues, y que ya tenemos al empleado dentro de la organización, entonces tenemos muchos compromisos con ese empleado para garantizar, pues, que se sienta a gusto laborando dentro de nuestra organización, para brindarle estabilidad y para que él también quiera permanecer bastante tiempo en nuestra empresa. Entonces ahí es donde surge esa importancia del bienestar organizacional, no solamente como requisito legal, sino como una estrategia de la empresa para fortalecer esa cultura organizacional y esos resultados que proyecta la empresa. Entonces, nuestro eje temático en torno a este tema lo hemos organizado de la siguiente manera: una parte introductoria relacionada con la planeación organizacional y la articulación precisamente con el bienestar, con ese bienestar organizacional; luego el diseño de programas de bienestar organizacional, para ir cerrando luego con la evaluación de los programas de bienestar organizacional, y finalmente mencionaremos algunos ejemplos de empresas que pues han documentado y han socializado cuáles son esos programas de bienestar que ellos tienen, y que pues son reconocidos porque son positivos y son bien reconocidos por los empleados. Entonces, ¿cuál es como el propósito o el resultado de aprendizaje de esta intervención? Identificar los elementos clave del diseño y evaluación de los programas de bienestar organizacional, reconociendo su impacto estratégico en la cultura, el compromiso y la productividad de los empleados, así como su alineación con la planeación del talento humano y con los objetivos corporativos.
Por eso en esta primera parte hemos incluido una introducción y contextualización a la planeación organizacional, porque es que cuando una empresa abre una vacante, tiene una convocatoria para hacer el proceso de reclutamiento y selección de personal, es porque tiene una necesidad interna y esa necesidad interna está articulada con esa planeación de la organización. Entonces, eso para decir, así como la profesora Gloria nos decía, es importante identificar, pues, conocer exactamente ese perfil para el cual vamos a abrir esa convocatoria, para el cual vamos a hacer ese proceso de selección de personal. Es importante que cuando vinculemos a ese empleado, pues también logremos articularlo muy bien con esa planeación, con esos propósitos de la empresa y que por ende ese diseño de esos planes de bienestar organizacional estén articulados con la planeación general de la organización. Entonces, básicamente estos programas de bienestar organizacional deben ser vistos como inversiones estratégicas que impulsan los resultados concretos para la organización y para sus empleados. Es decir, debemos verlo como un gana-gana, como que haciendo de manera adecuada estos planes y estos programas de bienestar organizacional, se va a ver beneficiada de una parte la empresa y se va a ver beneficiado de otra parte los empleados. La empresa porque va a ser una vía para que le ayude a tener unos mejores indicadores en torno al personal, disminuir rotación, disminuir accidentalidad y que a su vez un personal motivado le ayude a cumplir con esos objetivos organizacionales. Y efectivamente que pues los empleados se sientan a gusto en esa empresa, se sientan felices, entiendan muy bien esa cultura organizacional, se sientan a gusto con ellos y que producto de toda esa motivación que les da la empresa, pues su trabajo diario esté muy articulado a alcanzar esos objetivos generales de la empresa. Entonces, pues recordemos que toda empresa tiene una misión, que es la razón de ser, toda empresa tiene una visión, que es a donde quiere llegar la empresa, toda empresa tiene unos objetivos estratégicos, que esos objetivos estratégicos son los que nos ayudan a desglosar la visión de la empresa y a su vez esos objetivos los desglosamos en unas metas. Eso es lo que llamamos también la estrategia de la empresa o la planeación estratégica de la empresa o la formulación estratégica de la empresa. Entonces, aquí pues lo hice con una imagen como simulando una cascada para decir que esa planeación organizacional de la empresa, esa planeación estratégica, desde el alto nivel debe permear a los demás niveles de la organización, debe permear a los demás áreas de esa estructura organizacional, debe permear, por ejemplo, la planeación que haga el departamento de talento humano debe estar muy articulada con esa planeación organizacional de la empresa y a su vez esos planes ya internos que hay dentro de ese departamento de talento humano, como por ejemplo los planes relacionados con el bienestar laboral, pues que también estén muy articulados con esa razón de ser de la empresa, con que también podamos vincular los empleados hacia el cumplimiento de esa visión de la organización. Una empresa puede formular toda esta planeación estratégica de una manera muy bonita, muy visionaria, muy pertinente, pero definitivamente es el talento humano el que permite que se ejecute esa misión, se alcance esa visión que nos hemos propuesto y se logren esos objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, por eso esa necesidad de que exista una articulación desde esa parte estratégica con todo el talento humano de la organización y que el talento humano de la organización también tenga muy claro esa empresa a la cual ha llegado a trabajar, cómo desde mi cargo ayudo a cumplir esa misión, cómo desde las acciones que hago diariamente ayudo a que la empresa alcance esa visión, ese lugar que se ha trazado, ese propósito que ha formulado para estar allí ubicada en 2 o 3 años. Y como también desde mi trabajo diario, no importa el nivel jerárquico que ocupe, si soy jefe de departamento, si soy auxiliar, si soy operativo de planta de producción, como con mi trabajo diario tengo unas metas que la sumatoria de esas metas son las que van a lograr que se cumplan esos objetivos estratégicos de la empresa. Entonces, eso a manera de introducción y de la importancia de esa articulación de la planeación estratégica con todos los planes de bienestar organizacional. Entonces, ahora sí vamos a entrar ya más directamente en ese tema de bienestar organizacional.
Este tema de bienestar organizacional, pues cada día ha tomado más relevancia en las empresas, no solamente porque pues cada día hay más normatividad al respecto, hay más vigilancia hacia las empresas para que exista ese cumplimiento, sino también porque pues como el contexto económico se ha ido transformando, las empresas también han ido evolucionando, entonces ese concepto de bienestar organizacional también ha ido evolucionando de manera significativa en la última década. Hoy ya no se limita a actividades recreativas o a cumplir una serie de normatividad relacionada con la salud ocupacional, sino que hoy el bienestar organizacional es visto como un conjunto de estrategias integradas destinadas a mejorar la salud, a mejorar la satisfacción y a mejorar el desarrollo integral del colaborador. Entonces es un concepto bastante amplio que toca varias áreas que debe intervenir la empresa para que nuestros trabajadores efectivamente alcancen esas áreas de salud, de satisfacción y desarrollo integral del colaborador. Entonces, bajo ese concepto es que en las empresas debemos crear una serie de condiciones físicas, condiciones emocionales, condiciones sociales y condiciones culturales que nos permitan que efectivamente se alcance ese bienestar organizacional, que se alcance ese bienestar laboral. Entonces, este concepto de bienestar organizacional se vincula con aspectos como salud física y mental, como ayudar a que el trabajador efectivamente logre ese equilibrio entre su vida personal y su vida laboral, eh, con el respeto que tengamos hacia el trabajador, con esos horarios de trabajo, con esas actividades que le encomendemos, con esas tareas que le encomendemos, que efectivamente no estemos rompiendo ese equilibrio entre esa vida personal que tiene el trabajador y esa carga laboral que se le asigna. El bienestar laboral también o bienestar organizacional también debe propender por fortalecer esas relaciones interpersonales, que esas relaciones interpersonales sean saludables. Sabemos que de la importancia de fomentar el trabajo en equipo, que para que exista trabajo en equipo, pues es necesario que existan unas relaciones interpersonales saludables para que esos equipos sean más propositivos, sean más creativos, sean más innovadores y para que cuando tengan que realizar esas actividades de trabajo en equipo, no sea para ellos una incomodidad o un estrés, sino que en la medida que se sientan trabajando a gusto, pues va a fluir más la creatividad, va a fluir más esas ideas innovadoras, que es lo que necesitamos ahora en todas las empresas, generar ideas innovadoras que nos ayuden a esa sostenibilidad de las empresas o que nos ayuden a ese crecimiento empresarial. También otro aspecto importante es que a través de estos programas de bienestar organizacional, pues el trabajador entienda cuál es ese propósito y ese sentido del trabajo, que logre estar muy bien compenetrado en esa cultura organizacional, logre entender muy bien esa misión organizacional, logre entender muy bien cuál es su rol frente a esas metas y planes que tiene la organización. Entonces, el bienestar organizacional, decíamos que cada día ha tomado más importancia, cada día se ha vuelto, se concibe incluso como un activo intangible de la organización. Y en la medida que tengamos esos planes efectivos, diseñados e implementados, pues eso va a tener un efecto y va a tener un impacto positivo en los indicadores de nuestra organización, en los indicadores asociados, por ejemplo, al talento humano, donde un adecuado plan de bienestar organizacional nos puede ayudar a reducir el ausentismo, nos puede ayudar a reducir la rotación de personal. Sabemos que cada vez que un trabajador renuncia, se va a la empresa, pues hay muchas cosas que la empresa
pierde porque esa persona se lleva ese conocimiento acumulado, hemos invertido en capacitación, hemos invertido en tiempo y también todo lo que puede tardar un proceso de reclutamiento y selección de personal mientras hacemos la convocatoria, mientras aplicamos todas estas pruebas, mediante el tiempo que tardemos en procesar toda esa información, nos puede llevar un tiempo, unos días en los que va a haber una ausencia en ese cargo y eso pues nos puede estar trayendo unas pérdidas para nuestra organización. Entonces, en ese sentido, el bienestar organizacional bien implementado nos puede ayudar a reducir esos indicadores de ausentismo, nos puede ayudar a disminuir la readaptación, puede contribuir con mejorar el clima organizacional. También nos puede ayudar a mejorar nuestra imagen organizacional o nuestra reputación organizacional para que más personas quieran trabajar con nuestra empresa o para que nuestros clientes o nuestros proveedores pues se sientan orgullosos de trabajar con nuestra empresa, que es una empresa que tiene pues buenas prácticas en torno al bienestar laboral. Estos programas de bienestar laboral también nos ayudan a fortalecer la conexión emocional con la empresa, a incrementar el rendimiento sostenible de esos trabajadores. Bueno, entonces ya hemos mencionado algunos beneficios. Aquí pues los he agrupado como en tres categorías de esos beneficios que nos pueden traer estos programas de bienestar organizacional. Hay beneficios para los trabajadores, hay beneficios para las organizaciones y hay beneficios en general para la sociedad. Ya hemos venido mencionando algunos, acá pues los vamos a centrar un poco más en esos tres grupos. Entonces vamos a iniciar con ese resumen, esa síntesis de esos beneficios del bienestar organizacional para los trabajadores. Entonces, nos aporta para tener una mejor salud física y una mejor salud mental. Sabemos que pues todo este sistema, por ejemplo, de las pausas activas, es necesario implementarlo, es bueno hacerlo de manera guiada cuando sobre todo se trabaja con industrias, con operarios en planta de producción, cuando son trabajos de manera presencial, pues a veces es un poco más fácil determinar esos horarios y que se tenga un acompañamiento para que se pueda hacer esos ejercicios de esas pausas activas. También pues todo lo que se pueda generar desde la salud mental a través de los programas que tengamos con el área de salud mental, con el área, por ejemplo, de psicología, todas las campañas que realicemos para mejorar esa salud mental. Para los trabajadores también ayuda a fomentar la motivación y el compromiso como algo estable, no como algo producto de una reunión que vino el jefe, que vino el gerente y nos hizo una reunión y nos motivó, no, sino que esos programas como deben ser implementados a largo plazo, deben ser perdurables en el tiempo, pues se espera que con la implementación de estos programas efectivamente exista una motivación y compromiso permanente de los trabajadores que permita aumentar el sentido de pertenencia hacia la organización. La satisfacción laboral, pues que bueno, los trabajadores se sientan a gusto en ese espacio de trabajo, se sientan a gusto con esos compañeros de trabajo, se sientan a gusto con todos aquellos programas que la empresa diseña y ejecuta para ellos y que pues todo esto contribuye a que exista una mejor percepción de ese ambiente laboral. Dentro de estos programas de bienestar laboral también se incluye el desarrollo personal y profesional, porque las empresas, como parte de estos programas de bienestar organizacional, pueden desarrollar unas rutas de formación, unas rutas de capacitación para que los trabajadores puedan ir armando también su propia ruta para ascender en esa estructura jerárquica, en esa escala jerárquica de la organización, para que puedan ascender como en ese escalafón organizacional, pues todas las empresas manejan esas estructuras, esos niveles salariales y en la medida que la persona vaya teniendo experiencia y se vaya formando, pues puede ir aspirando a un ascenso dentro de la organización. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, debemos planear también precisamente ese desarrollo personal y desarrollo profesional de cómo abrimos rutas para que ellos vean en nuestra organización posibilidades de ascenso, posibilidades de mejorar sus ingresos.
Y bueno, todo esto para que ese trabajador tenga una mejor calidad de vida, una mejor calidad también de vida en su familia y también que pueda mejorar su bienestar económico. Eh, con la sociedad, bueno, con las organizaciones. Allá nos referimos a esos beneficios para los trabajadores. Ahora, beneficios para las organizaciones, aumento de la productividad al tener equipos de trabajo más motivados. Como le decíamos, reducción del ausentismo y la rotación. De pronto vamos a tener menos licencias por enfermedad, vamos a tener mayor retención, porque bueno, con todos estos programas de capacitación, con que efectivamente los trabajadores hagan las pausas activas de manera adecuada, en el tiempo adecuado, con que efectivamente tengamos todos esos programas de vigilancia epidemiológica, de la revisión periódica de los exámenes por el área de la salud y también dependiendo del cargo que ocupe el trabajador, pues habrá trabajadores que de pronto en planta de producción tienen movimientos muy repetitivos, entonces también para cada área de la organización debemos diseñar un programa de bienestar organizacional acorde a esas actividades que desarrolla el trabajador. Bueno, entonces cuando tenemos al día esos programas, por ejemplo, todo este tema de control de osteomuscular para los trabajadores que tienen actividades repetitivas, y cuando lo manejamos de manera adecuada, pues estamos evitando que tengamos demasiadas incapacidades, demasiadas licencias por enfermedad o demasiadas ausencias porque el trabajador cada rato entonces tiene que estar acudiendo a citas médicas. Se logra un clima laboral positivo donde se mejoran esas relaciones interpersonales, se disminuyen los conflictos. Como lo decíamos, hay una mejor reputación para la organización, lo que favorece atraer más el talento humano, que más empresas quieran vincularse a laborar con mi organización. Favorece la innovación y la creatividad, el estímulo a generar nuevas ideas. Todas las empresas en este momento deben propender por esa innovación y esa creatividad porque la competencia cada día es más fuerte. Cada día nos aparecen más productos sustitutos y si la empresa no fomenta internamente con sus trabajadores esa innovación y esa creatividad, pues es una empresa que podría no ser sostenible en el tiempo. Y pues bueno, finalmente a la empresa también le sirve para ese cumplimiento legal, pero pues que ese no sea su único propósito, el implementar estos programas de bienestar laboral. Cuando tenemos adecuadamente estos programas diseñados, implementados y con las adecuadas evidencias, pues estamos evitando sanciones y pues nos ayuda a fortalecer esa cultura de la prevención. En caso de algún accidente de trabajo, en la medida que uno haya documentado esto de manera muy adecuada, se evidencie pues cada una de estas acciones y en la cual los trabajadores pues han participado, hay pues un menor riesgo para la organización. Y beneficios en general para la sociedad, bueno, en la medida que las empresas implementemos todos estos planes, pues vamos a promover la equidad y el trabajo digno, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a estar disminuyendo pues esas brechas que puedan existir por género, por edad, por clase social, porque cuando diseñemos esos programas en nuestras organizaciones debemos tener presentes pues todos esos elementos también, conocer esas características socioeconómicas, sociodemográficas de nuestros trabajadores y también identificar qué planes fomentamos para esos jóvenes que están apenas ingresando a nuestra organización o qué planes implementamos para aquellas personas que ya son más adultas, que tienen más de 50 años y que ellos de pronto pueden tener otra expectativa totalmente diferente a las nuevas generaciones que están ingresando a nuestra empresa. Para la sociedad también, bueno, que cada empresa tengamos estos planes contribuye a una mejor salud pública y también pues a que disminuye el impacto del sistema de salud por enfermedades asociadas al trabajo. Se impulsa el desarrollo sostenible al alinear, pues, si bien a nivel internacional hay unos objetivos del desarrollo sostenible que están planteados al 2030. La única forma es que a nivel mundial se alcancen nuestros objetivos es que cada uno de nuestras organizaciones efectivamente articulemos nuestra planeación y nuestras acciones precisamente hacia esos ejes del desarrollo sostenible. También cuando, por ejemplo, un programa de bienestar de esto se implementa en una institución como un colegio,
En la medida que esos docentes estén motivados, que esos docentes pertenezcan a un buen plan de bienestar organizacional, pues ellos van a tener una mayor satisfacción y van a tener una mejor interacción con los estudiantes. Y pues bueno, de esa mejor interacción con los estudiantes también eso termina impactando ese proceso de formación integral e impactando la sociedad. Entonces, para diseñar esos programas de bienestar organizacional, pues hay muchos insumos que tiene la empresa. Uno de los insumos precisamente puede ser esos procesos eh, de reclutamiento y selección que haga la empresa, esas pruebas que se aplican desde el comienzo, esas entrevistas. Ahí ya tenemos un primer insumo para caracterizar cuáles son esos trabajadores que nos están llegando a la empresa, cuáles son esas características, cuáles son esas expectativas y que de acuerdo a esas expectativas que tengan ellos, pues podamos efectivamente hacer programas de bienestar a la medida. También cuando la empresa aplica, por ejemplo, hace la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, ahí también esas encuestas, cuando las procesamos, cuando las analizamos, ahí también son un insumo, por un lado, para identificar cómo ha sido la efectividad de esos programas de bienestar que he implementado hasta ahora y para evaluar. Entonces, de acuerdo a esos indicadores, a ese procesamiento, ese análisis de información que me dé la tabulación de esa evaluación de factores de riesgo psicosocial, puedo identificar qué áreas de mi programa de bienestar laboral debo fortalecer, qué nuevos programas debo implementar. Todas las estadísticas que tenga la empresa en el área de talento humano relacionadas con enfermedades laborales, con accidentes de trabajo y también los datos estadísticos de productividad de la empresa también son un insumo que nos sirve en el momento de diseñar esos programas de bienestar organizacional. Entonces, por eso se dice que ese diseño de los programas debe iniciar con un diagnóstico riguroso de las necesidades. También, pues cada empresa tiene sus propias características de acuerdo al objeto social, de acuerdo a esa estructura jerárquica, de acuerdo al lugar donde funcione. Hay empresas que el lugar donde desarrollan su actividad es un lugar rural. Hay empresas que el lugar donde desarrollan su actividad es un municipio pequeño. Hay empresas que donde desarrollan su actividad es una ciudad capital. Entonces, de acuerdo a ese tipo de empresa, de acuerdo a ese lugar donde opere la empresa, pues tenemos que identificar todo ese diagnóstico, todas esas necesidades para diseñar esos programas de bienestar laboral a la medida. Hay empresas que pueden tener varias sedes y cada sede, si está ubicada en un departamento diferente, en un municipio diferente, en un contexto diferente, pues esos programas de bienestar hay que diseñarle algunos planes que sean hechos a la medida de cada una de estas áreas geográficas. Entonces, un insumo para hacer un adecuado diseño de esos programas de bienestar organizacional se requiere obtener pues esa información precisa sobre esas necesidades reales del personal. También ya cuando están vinculados podemos hacer encuestas, hacer entrevistas individuales, hacer grupos focales para conocer cuáles son esas expectativas que ellos tienen, esas dificultades que ellos tienen, cuáles son esas proyecciones que ellos tienen. Y ese sería otro insumo que nos sirve para esos diseños de programas de bienestar. Porque no solamente entonces esa entrevista inicial para vinculación, pues es uno de los insumos, pero en la medida que el trabajador ya lleva unos años dentro de la organización, puede ser que esas expectativas vayan cambiando, entonces es necesario que vayamos conociendo pues esas nuevas expectativas que él tiene o cuando el trabajador asciende ya lleva una carrera de ascenso, en la medida en que está en un nivel, en un nuevo nivel jerárquico, le pueden surgir otras necesidades, le pueden surgir otras expectativas. Entonces, desde el área de talento humano debemos identificar todos esos cambios para ir actualizando nuestros eh, planes de bienestar organizacional. Entonces, en síntesis, ¿cuál es el objetivo de hacer un diagnóstico para diseñar un programa de bienestar organizacional? Es identificar las necesidades de las prioridades de los trabajadores, generar insumos que permitan focalizar los recursos organizacionales en intervenciones pertinentes y de alto impacto, promoviendo la participación activa. Entonces, que interactuemos con los trabajadores para conocer de cerca qué es lo que necesitan para que hagamos las cosas a la medida.
Para diseñar un programa de estos de bienestar, pues bueno, hay que hacer toda una planeación también, un cronograma donde se fijen pues unas fases, unas actividades, unos responsables y unos periodos de tiempo en los cuales vamos a hacer ese diseño de ese programa de bienestar. Una de las primeras etapas, por ejemplo, sería esa etapa de diagnóstico donde definimos pues cuáles son las herramientas, cuáles son los datos estadísticos que vamos a tener en cuenta para hacer ese análisis. Luego vamos a ya aplicar esas entrevistas, a sistematizar la información, a analizar, a presentar los resultados para luego sí ya pasar al diseño de ese plan que debe tener pues unos objetivos claros, así como la planeación de la empresa o así como el plan del Departamento de Talento Humano. Estos planes de bienestar laboral también deben tener unos objetivos que tengan esa característica que denominamos de los objetivos SMART, que sean específicos, que sean medibles, que sean mesurables, que sean alcanzables, que sean relevantes y que tengan un periodo de tiempo definido para saber cuándo es que vamos a implementar cada una de estas acciones y para que en el momento que hagamos evaluación podamos identificar si efectivamente hemos cumplido con esos objetivos y en qué grado pues va ese cumplimiento o de pronto qué brechas tenemos. Y bueno, efectivamente entonces que lo llevemos todo eso a una matriz de planeación donde tengamos claramente identificadas esas actividades, que esas actividades garanticemos que estén alineadas con esas expectativas que identificamos en el diagnóstico inicial, que esa matriz tenga un cronograma con esos plazos, con esas actividades, con esos responsables. Cada una de estas actividades tiene un costo para la empresa, entonces que efectivamente tengamos ahí también ese registro, ese presupuesto de cuánto nos cuesta cada una de estas actividades, aparte del talento humano requerido para una ejecución de un programa de estos, qué otros insumos voy a necesitar, insumos económicos, insumos tecnológicos, qué otros materiales requiero para la ejecución de cada uno de estos planes para que efectivamente pues tengamos ese aval del área financiera de la organización y que todos sepamos en realidad cuánto cuesta ese plan, porque el plan de cada empresa también debe ser un plan mesurable, debe ser un plan viable, que efectivamente la empresa tenga la capacidad económica para implementarlo y que se divulgue ese plan para que efectivamente los trabajadores lo conozcan y quieran participar en él, porque de nada sacamos con tener un plan muy bonito que incluya, por ejemplo, ese estímulo de la formación para que el trabajador pueda ascender. Si no lo divulgamos, pues no lo conocen, si no lo conocen, no van a poder participar en él. Entonces, esos componentes clave de ese bienestar organizacional, pues en ese plan debemos incorporar ese bienestar físico relacionado con la ergonomía, con las pausas activas, con las campañas de salud preventiva, ese bienestar emocional y mental, entonces que incorporemos ahí esos programas de manejo del estrés, de la resiliencia, del apoyo psicológico, el apoyo profesional. Debe también tener pues ese eje que fomente el bienestar social a través de actividades que dejemos ahí planeadas relacionadas con la integración de equipos, con la comunicación efectiva a nivel interno, con la comunicación asertiva, con el fomento del sentido de pertenencia. Y un eje de bienestar profesional que fomente la capacitación constante y estimule esos planes de carrera y reconocimiento laboral. Para ejecutar estos planes no necesariamente la empresa está sola. En la medida que esa área de talento humano tenga una buena relación con otras entidades, se puede ejecutar algunas actividades de manera conjunta. Y aquí cito algunos ejemplos de esas entidades con las cuales desde nuestra empresa podríamos trabajar en equipo para ejecutar esos planes de bienestar laboral. Entonces, existen las administradoras de riesgos laborales que tienen también sus propios planes de capacitación, de intervención en las empresas. Entonces, con ellos podríamos elaborar, diseñar actividades conjuntas que podamos ejecutar con esas entidades. Las EPS también tienen programas de promoción y prevención. Y a veces las empresas, las EPS se desplazan directamente hacia las empresas para fomentar algunas
programas relacionados con esa promoción y prevención de la salud o para tomar algunos exámenes de laboratorio. Entonces, en la medida que hagamos esa gestión, pues no todos los recursos van a recaer solo en nuestra entidad y podemos trabajarlo de manera articulada con otras instituciones especializadas con las cuales tengamos ese tipo de convenios, las IPS con las cuales tenemos contratado, por ejemplo, el programa de salud laboral, de las IPS con las cuales tenemos contratado esos exámenes médicos de ingreso, esos exámenes periódicos. Ellas también nos pueden ayudar a desarrollar, a planear algunas actividades y ejecutarlas de manera conjunta. También están las cajas de compensación familiar, aquella caja con la cual nosotros tengamos el convenio, en la cual tengamos afiliados nuestros trabajadores, con ellos podemos ejecutar algunas actividades, por ejemplo, de recreación. Bueno, y las cajas de compensación tienen un portafolio muy amplio que no solamente nos ofrecen ese servicio de recreación para los trabajadores y sus familias, sino que también han ido ampliando esos servicios en la formación, en las áreas de salud. Y puede existir otras entidades con las cuales nuestra empresa desarrolla actividades, tiene convenio, con las cuales efectivamente podemos ejecutar esos planes. Y finalmente, entonces, pues ya lo hemos venido mencionando, pero la importancia de que esos programas de bienestar se evalúen para que conozcamos ese nivel de satisfacción laboral, ese efecto o ese impacto que ha tenido la ejecución de esos programas en otros indicadores de la empresa, por ejemplo, en la tasa de ausentismo laboral, en la productividad, en la calidad del trabajo. Bueno. Entonces, para eso es importante aplicar algunas herramientas, hacer una medición periódica a través de encuestas, a través de grupos focales, a través de monitorear y ejecutar, revisar cómo va la ejecución de esos planes, el porcentaje de avance. Por eso es importante ponerle fecha, por eso es importante ponerle responsable, para que efectivamente de manera periódica podamos estar haciéndole seguimiento. Y a través de ese seguimiento, pues logramos hacer los ajustes que sean necesarios, obtener retroalimentación de los trabajadores para mirar pues qué área deberíamos fortalecer, reforzar o cuáles actividades de pronto no han resultado tan pertinente para que hagamos ajustes. Cuando vamos a implementar un programa de bienestar de estos, a veces tenemos alguna serie de dificultades, algunos retos a los cuales nos enfrentamos, a veces tenemos resistencia al cambio, a veces tenemos esas brechas generacionales, a veces también nos enfrentamos en algunas empresas a la falta de apoyo de la alta dirección, por eso los planes deben ser concertados, deben ser a la medida de la empresa, deben ser muy pertinentes y deben estar articulados con esa planeación general de la organización. En la medida que logremos esa articulación con esa planeación general de la organización, pues va a existir una mayor probabilidad que la alta dirección nos respalde los recursos que vamos a necesitar para ejecutar estos planes. Y a veces, pues efectivamente, nos enfrentamos a esa limitación de esos recursos, a veces recursos humanos no son suficientes, a veces recursos financieros no son suficientes. Dentro del recurso humano hay empresas que, por ejemplo, dentro del departamento de talento humano cuentan con la fortuna de tener un psicólogo que puede ayudar a ejecutar muchos de esos programas. Hay empresas que de pronto por su tamaño no tienen la posibilidad de tener un profesional de esto. Entonces, a ese tipo de limitaciones me refiero, pero pues a través de convenios o entidades que prestan ese tipo de servicios debemos identificar cómo podemos subsanar esas dificultades. Y bueno, ahí ahora sí, ya para ir cerrando, profesora Viviana, dejo acá como estas diapositivas con logos de empresas que se han caracterizado por diseñar, implementar esos programas de bienestar laboral, de documentarlos, socializarlos y pues que a través de esos programas ellos han logrado pues una mejora en esa satisfacción del talento humano, han pues creado una buena reputación de la marca para que muchas personas quieran postular su hoja de vida y trabajar en ese tipo de organizaciones. Entonces, bueno, y la conclusión final acá, ahora sí, para cerrar, entonces el bienestar organizacional es un proceso integral y continuo que debe planear, implementar y evaluar. La evaluación debe estar centrada en los objetivos específicos que dijimos que debían ser medibles y cuantificables y que un entorno laboral saludable beneficia tanto a los empleados como a la organización. Entonces, eso era como lo que queríamos transmitirle en nuestro encuentro de hoy para nuestro grupo de egresados.
Muchas gracias, profesora Yolanda. Es un tema bastante interesante. En efecto, creo que me quedo especialmente con la última conclusión. En las organizaciones muchas veces estas iniciativas de bienestar laboral y de seguridad y salud en el trabajo las perciben más como un gasto que como una inversión. Y creo que allí está el error, porque los beneficios de los programas de bienestar no están enfocados únicamente en el beneficio para el trabajador, sino que trae muchos beneficios para las organizaciones. Entre ellos, pues van a conservar el mejor talento, ¿no? Y el mejor talento va a querer trabajar con esas empresas. Además, un trabajador motivado produce más, genera productos de mejor calidad, atiende mejor a nuestros clientes, vende mejor nuestros servicios porque está motivado, tiene sentido de pertenencia, porque siente que la organización lo está cuidando y se preocupa por él, quiere crecer dentro de la organización, tiene esas metas de poder alcanzar otros roles en la misma, se siente escuchado, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente es una inversión que vale la pena y que esperamos que nuestros egresados, en efecto, así lo vendan en las organizaciones y le muestren a esas altas directivas y a los encargados de gestionar esos recursos y de, digamos que incluir esto dentro de su planeación estratégica, la importancia de cultivar el bienestar dentro de las organizaciones. Entonces, sí es bastante relevante. Muchísimas gracias, profe. Voy a ya a cerrar hoy con una invitación global para la salida académica. Voy a compartir de nuevo y ya con esa información cerraríamos. Ujú. Ya lo estamos viendo. Entonces, quiero invitar a todos nuestros egresados a participar en la salida internacional que tenemos programada entre el 18 y el 25 de octubre de este año. La salida internacional está dirigida para estudiantes de todos nuestros programas, pero también para egresados y docentes. Vamos a ir a Santiago de Chile y Mendoza, Argentina. Es un viaje que tiene una duración de una semana, en donde los gastos de por persona que están en este momento cotizados en $2.100 incluyen el alojamiento, 3 noches en Santiago de Chile, 3 noches en Mendoza, Argentina, visitas empresariales a viñedos, algunas salidas turísticas, alimentación en desayunos y almuerzos, certificados de asistencia y de los seminarios internacionales y obviamente los traslados que parten desde Bogotá hacia los distintos destinos. Inicialmente el traslado será hacia Santiago de Chile y posteriormente hacia Mendoza, Argentina, de nuevo de regreso a Santiago y de Santiago a Bogotá. El enlace a través del cual se pueden inscribir para participar en la salida internacional está ahí al final de la presentación. Lo importante pues es que lo hagan lo más pronto posible para que puedan también gestionar una vez se inscriban, los puedan contactar y puedan gestionar los compromisos de pago de acuerdo a los tiempos que tenemos para hacer la confirmación del viaje. Esa salida, pues como les digo, pretende no solamente fortalecer competencias académicas en las diferentes áreas de la administración, la gestión de empresas, el talento humano, la contaduría, incluso probablemente nos acompañen estudiantes de marketing, de seguridad y salud en el trabajo, sino que además tiene unas actividades bien interesantes turísticas que están allí incluidas pues en el grupo de las personas que puedan participar en ella.
Esa sería nuestra última invitación a todos nuestros egresados. Muchísimas gracias por haber participado, por conectarse y vernos en esta sesión. Recuerden, por favor, que es súper importante que los que nos estén viendo en diferido diligencien la asistencia para poder pues tenerlos en cuenta en otros eventos. De hecho, nos pueden dejar allí en los comentarios si tienen alguna observación o algún tema en particular